Muy buen día a todos ustedes. Este es el resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 1 al 7 de febrero de 2026. Y se las presentamos desde Argentina con Claudia Castro y este es su servidor Jorge Luna desde los Estados Unidos. Donald Trump realizó más de 500 cambios en inmigración durante su primer año de gobierno. Recientemente, el Instituto de Política Migratoria, MPI, Centro de Estudios No Partidista dedicado al análisis de políticas migratorias, presentó un informe donde se menciona que durante 2025 Donald Trump efectuó más de 500 cambios en inmigración con el objetivo de deportar a la mayor cantidad de extranjeros carentes de estatus legal concentrado en Estados Unidos. Desde su regreso a Washington, el magnate neoyorquino se fijó la meta de llevar a cabo la deportación de inmigrantes más grande de la historia, y para ello se asesora principalmente con Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca. De esa manera, ha emitido múltiples órdenes solicitando el apoyo de las fuerzas del orden estatales y locales, así como de agencias federales que históricamente no tenían ninguna función en la aplicación de la ley migratoria, la cual ahora se lleva a cabo incluso en lugares antes denominados sensibles, como hospitales, escuelas e instituciones religiosas. Además, ha presionado a los gobiernos estatales que definen a algunas de sus ciudades como santuarios para que dejen de serlo, en tanto que ha logrado establecer acuerdos de cooperación con más de 20 gobiernos extranjeros para que reciban a personas deportadas. Entre lo más visible de la estrategia implementada por Trump figura la militarización de la aplicación de la ley migratoria a través de operativos donde participan miembros de la Guardia Nacional, así como otros agentes federales con el rostro cubierto y fuertemente armados, recorriendo las calles de varias ciudades y en ocasiones hasta lanzando gases lacrimógenos para someter a quienes se rehúsan a la detención. Durante los primeros 7 días de este año, Donald Trump habría firmado 38 órdenes ejecutivas relacionadas con la inmigración, lo que representa casi el 17% de las 225 firmadas en 2025. Dicha cifra ya supera los 220 órdenes ejecutivas emitidas durante todo su primer mandato. En julio del año pasado, el Congreso le proporcionó al Departamento de Seguridad Nacional DHS $170 mil millones para ampliar el sistema de detención y deportación exigido por Trump. Durante la primera semana de trabajo del mandatario conservador en la Casa Blanca, el Congreso aprobó la ley Lincoln-Riley, la primera legislación migratoria independiente en 19 años, que ordena la detención sin fianza de extranjeros acusados, arrestados o condenados por delitos relacionados con el robo. A partir de ello, y hasta el 24 de diciembre pasado, el DHS estima que 17.500 personas fueron arrestadas y detenidas. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional DHS calculó que hasta el 9 de diciembre del año pasado hubo 622.000 deportados, lo cual contrasta con los 778.000 repatriados durante los 4 años en el que Joe Biden fungió como presidente. En cuestión de meses, el gobierno también despojó de protección legales temporales a más de 1,5 millones de personas en libertad condicional humanitaria y prácticamente detuvo el reasentamiento de refugiados, pues restringió el asilo. Alineado a esto, ahora los procesos para obtener la residencia permanente legal, visas temporales o bien la ciudadanía estadounidense ahora son más lentos y con varios requisitos nuevos, como son incrementos en los precios de las tarifas para realizar los trámites. A esto se suma la revisión de lo que personas publican en redes sociales y hasta su historial médico, pues de ello depende en buena medida si se les aprueba o no el trámite que solicitan al gobierno. Escuelas de Minnesota sienten el impacto de las redadas de la migración. La operación Metro Search, impulsada por el gobierno de Donald Trump, ha provocado un aumento significativo de ausencias escolares en Minnesota
donde el miedo a las deportaciones está afectando directamente a estudiantes y familias migrantes. Desde el pasado mes de diciembre, Minnesota se ha convertido en uno de los principales focos de la ofensiva migratoria del presidente Trump a través de la llamada Operación Metro Search, una acción coordinada entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina de Protección Fronteriza, cuyo objetivo es la detención y deportación de inmigrantes. El impacto ha sido confirmado por docentes e incluso directores de escuela. Es el caso de Breonna Robinson, maestra de tercer grado de esa zona, que explicó a CNN que después de las vacaciones decembrinas, varios estudiantes no regresaron a clases presenciales, lo que llevó a algunos distritos a ofrecer educación en línea. La maestra Robinson explicó: cuando paso lista, cerca del 20% de mi clase aparece ahora en modalidad virtual. En Rochester, Minnesota, la tercera ciudad más grande de ese estado, se reportaron más de 500 ausencias escolares en enero, un aumento significativo frente al mes anterior. El superintendente escolar Ken Peckel señaló que el ausentismo afecta principalmente a estudiantes de origen hispano y a quienes no tienen el inglés como primer idioma. Afirmó ante la cadena de televisión: el único punto de acuerdo era que debíamos educar a los niños y eso se ha desmoronado profundamente. La operación Metro Search nació como una de las principales promesas de campaña de Trump en 2024, que era endurecer la política migratoria y poner en marcha deportaciones masivas de hasta más de 1 millón de gentes por año. En Minnesota las consecuencias ya son visibles. Aulas semivacías, estudiantes con miedo y comunidades enteras viviendo bajo la sombra de la deportación. Virginia frena a su policía estatal en la aplicación de leyes de inmigración. La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, puso fin de manera oficial el acuerdo con el gobierno federal que delegaba en la policía estatal la tarea de hacer cumplir leyes de inmigración en colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Durante una conferencia de prensa, Spanberger dejó claro que la ruptura con ICE no implica el fin de la coordinación con autoridades federales. Según explicó, su decisión no impide ningún tipo de trabajo conjunto en grupos de trabajo, ni evita que agencias federales soliciten apoyo cuando exista una orden judicial. Sin embargo, fue enfática al marcar el cambio de rumbo, capturar a las fuerzas del orden de Virginia y al personal de las agencias estatales y básicamente entregarlos a ICE es algo que termina hoy, afirmó. Con este ajuste, la administración estatal busca redefinir el papel de la policía de Virginia en materia migratoria. Florida gasta en operativos migratorios $573 millones de fondo de emergencias. El gobierno de Florida ha gastado $573 millones en operativos de control migratorio durante los últimos 3 años, utilizando un fondo estatal originalmente dedicado a las emergencias. Según un informe oficial de la División de Gestión de Emergencias del Estado, enviado a la legislatura estatal y filtrado a medios impresos como el Miami Herald y Político, el gasto corresponde principalmente a la operación Vigilant Sentry, Centinela Vigilante, una iniciativa impulsada por el gobernador Ron DeSantis a declarar una emergencia migratoria en el año 2023, la cual sigue vigente y ha sido renovada en algunas ocasiones. Gracias a esa declaración, el gobernador puede autorizar gastos millonarios sin aprobación del Congreso estatal. Del total reportado, más de $484 millones fueron clasificados como proyectos, sin que el informe detalle a qué contratos o proveedores se destinaron esos fondos. Además, se documentaron $29 millones en la compra de equipos, incluyendo radios, camionetas, remolques y otros insumos utilizados en los operativos. El informe representa una de las pocas ocasiones en que la administración de Ron DeSantis ha revelado cifras detalladas sobre el costo de su política migratoria,
aunque sigue sin aclarar el destino específico de gran parte de ese dinero. DeSantis ha utilizado sus poderes de emergencia para ir más allá de la respuesta a desastres naturales, estableciendo centros de detención migratorio en el sur del estado de la Florida, en la zona de Everglades, y en el noroeste del estado colindante con Georgia. DeSantis ha defendido su política y afirmó recientemente que ningún otro estado ha hecho más que Florida en materia migratoria. El gobernador destacó que ha obligado a todas las agencias locales a firmar acuerdos 287G para colaborar con ICE, lo que, según su administración, ha resultado en el arresto de 20,000 migrantes, nada menos que en los últimos 9 meses. Florida no es segura. Coalición de Derechos Humanos evita alerta de viaje para el Mundial de la FIFA por operativos migratorios. Una coalición de organizaciones de derechos civiles y comunitarios emitió una alerta de viaje a nivel estatal para Florida, advirtiendo a turistas internacionales, visitantes y delegaciones extranjeras sobre los riesgos que, aseguran, existe para sus derechos, libertad y seguridad física en Estados Unidos, particularmente en ese estado. La advertencia se produce en vísperas de los partidos del Mundial de la FIFA que Florida se prepara para albergar en los próximos meses. Según el comunicado, en los últimos meses, periodistas y organizaciones de derechos humanos han documentado múltiples casos de turistas y ciudadanos estadounidenses detenidos por autoridades locales, estatales y federales con fines de control migratorio. Entre los incidentes citados figuran casos de ciudadanos nacidos en Estados Unidos detenidos bajo órdenes de ICE, a pesar de haber presentado pruebas de ciudadanía, así como visitantes y residentes legales interrogados, arrestados o deportados tras paradas de tráfico rutinarias. La coalición advierte que estas prácticas podrían poner en riesgo a aficionados internacionales, especialmente personas de color, visitantes de América Latina, África y Asia, así como ciudadanos con doble nacionalidad. Florida ya no es un destino seguro para turistas internacionales, afirmó Tessa Petit, directora ejecutiva de Florida Immigrant Coalition. Cuando agentes federales y locales pueden detener a cualquiera en cualquier momento, sin causa y sin identificarse, todos están en riesgo. Las organizaciones denuncian que en Florida se ha intensificado la colaboración entre agencias federales de inmigración y cuerpos policiales locales mediante acuerdos ampliados del programa 287G, lo que, aseguran, ha provocado un aumento del perfilamiento racial, interrogatorios arbitrarios y operativos con agentes encapuchados o sin identificación. Los hospitales y los ancianos los necesitan. El profundo impacto en Estados Unidos de deportar a cientos de miles de haitianos. Muchos trabajan en servicios esenciales para los estadounidenses como centros de salud y hogares de retiro de ancianos. Estados Unidos los acogió después de un devastador terremoto en Haití en el año 2010, otorgándoles el estatus de protección temporal, TPS por sus siglas en inglés, que fue extendido sucesivamente debido a la crisis de seguridad que enfrenta este país dominado por brutales pandillas delincuenciales. Pero ahora unos 350,000 haitianos que han vivido por más de una década en Estados Unidos bajo la protección del TPS, corren el riesgo de ser deportados luego de que el gobierno de Donald Trump anunciara el fin del programa. Estaba previsto que el programa llegara a su fin esta semana que acaba de concluir, pero una jueza federal suspendió temporalmente el pasado 2 de febrero la aplicación de ese final, dándole un respiro a los haitianos que con angustia se preguntaban qué va a pasar con sus vidas. Mientras el caso sigue su curso en los tribunales, quienes le han dado trabajo a cientos de miles de haitianos se preguntan dónde van a conseguir gente para ocupar puestos tan importantes como auxiliar de enfermería, asistente en centros de rehabilitación, cuidadores en hogares de anciano, médicos, cocineros, personal de aseo o de mantenimiento. Las proyecciones apuntan a que el sector de atención y servicios para personas mayores en Estados Unidos necesitará más de 3 millones de trabajadores adicionales para el año 2040.
Según un análisis realizado por el Centro de Estudios de Política Migratoria con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos del año 2023, existen 111,000 inmigrantes haitianos que trabajan en el sector de atención médica. Ellos, junto a la gran población de haitianos que trabaja en el sector de cuidados del adulto mayor, se han transformado en un recurso laboral importante para satisfacer las necesidades de pacientes y ancianos. Las tarjetas de ICE que causan polémica en Colorado. ¿Qué significan? Como si fuese el Joker, el enemigo de Batman en Ciudad Gótica, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE ha generado una nueva polémica en Colorado. Tras el arresto de unos inmigrantes en el condado de Eagle, los uniformados dejaron en el vehículo abandonado una tarjeta con el as de espadas, indicando el nombre de la agencia, dirección y teléfono. Un reporte publicado en The Intercept detalló que un testigo grabó la escena con su teléfono, mientras los familiares acudían al lugar tras perder contacto con sus seres queridos. Cuando estos llegaron al sitio de la detención, los inmigrantes ya habían sido trasladados por agentes federales. Sin embargo, dentro de los autos encontraron la carta Joker personalizada, identificada como oficina de campo de ICE en Denver. La imagen del as de espadas tiene una carga simbólica documentada desde la guerra de Vietnam. Durante aquel conflicto, las tropas estadounidenses solían dejar este tipo de cartas sobre los cuerpos de combatientes vietnamitas como forma de intimidación psicológica. El resumen semanal de noticias migratorias en Estados Unidos del 1 al 7 de febrero del año 2026. Se despide ante ustedes su servidor Jorge Luna y Claudia Castro desde la Argentina.